Bien, señores, tal y como anunciamos, vamos a conversar con el ingeniero Carlos Bonilla Sánchez, director del INVI. Vamos a saludar a don Antonio Espaillat, que está con nosotros en esta entrevista, no de manera presencial por el distanciamiento de la pandemia, sino por la vía de Zoom. También nuestro saludo especial para Jaime Tomás, que nos acompaña también en esta conversación con el ingeniero Carlos Bonilla desde Santiago de los Caballeros. Y para todo el equipo, aquí estamos Aníbal Carrosario, Eury Cabral, José La Luz, Oli Matos y Julio Martínez Pozo. Así es que, buenos días, ingeniero Bonilla. Gracias por aceptar esta invitación. Buenos días. Bueno, buen día. Aprovechar la oportunidad para saludar a la audiencia que nos sintoniza. Felicitarlo a ustedes por ese gran logro de 9 años en la radio. Cada vez que uno empieza algo desde cero y que logra tanto éxito como ustedes, eso es una proeza difícil de lograr. O sea que muchas felicidades por eso. Y aprovechar y saludar al equipo completo, a Nibelka, Julio, Eury, Oli Matos, José La Luz y Antonio Espaillat, que gracias por esta entrevista, por coordinarla, y estamos a la orden para cualquier pregunta. Ingeniero, gracias, yo quisiera saludo especial de todos nosotros para usted también. Quisiera que empezáramos explicando ¿qué es lo que se propone el gobierno del presidente Abinader con el INVI? ¿Cuál es la transformación que se va a producir con el INVI? Que ya sabemos que la OISOE, que Sabica. Entonces, explíquenos qué es lo que va a ocurrir con el INVI. Bueno, como ustedes saben que se estaba anunciando desde la campaña la disolución de varias instituciones, básicamente para eficientizar algunas funciones del Estado. En el caso del OISOE, se pasaron todas las obras de infraestructura vial al Ministerio de Obras Públicas y lo que son los hospitales y demás edificaciones pasaron a ser gerenciados por el INVI. Eso permite que se especialicen las instituciones que hacen obras del Estado. Un especialista en edificaciones y un especialista, en este caso del de obras públicas, en infraestructura vial. Esto requiere diferentes modalidades y diferentes profesionales de la ingeniería. Son dos especialidades totalmente diferentes y dos formas de supervisarlas, de gerenciarlas, de cubicarlas, totalmente diferentes. Una va enfocada a lo que es el movimiento de tierra y otra va enfocada a cosas más tangibles como son las edificaciones. Y esto permite crear ciertos ahorros y ciertas sinergias en cuanto a la empleomanía y los gastos para gerenciar y supervisar estas obras. Esto de edificaciones y hospitales, escuelas, combinado con el rol que siempre ha jugado el INVI, como manda el artículo 59 de la Constitución de la República, de proveer al ciudadano una vivienda digna para su uso. Entonces, esto combina para que se cree un ministerio de viviendas y edificaciones donde se manejarán todas las políticas de vivienda para disminución tanto de los déficits cuantitativos como cualitativos de viviendas y para la construcción y fiscalización de todas las edificaciones del Estado. Entonces, básicamente, esa es la idea general de lo que va a hacer ese ministerio. ¿A qué nivel está esto en el Congreso, la ley que hace la transformación del INVI? Actualmente, el Poder Ejecutivo envió al Senado de la República la ley que crea este ministerio. Se creó una comisión especial para conocer esta ley y actualmente reposa en el Senado de la República. Eury. Sí. Ingeniero, el personal que está en todas las instituciones, ¿sería parte de este nuevo ministerio? ¿Hay alguna evaluación? Como se está dando tantas situaciones y mucha gente está medio preocupada en el Estado. O sea, integrar y crear un ministerio implicaría que todo el personal que está en todas las otras instituciones sería asumido ahí, lo mismo que todos los proyectos pendientes de todas esas instituciones.
Correcto. O sea, fiscalizar y gerenciar esos proyectos requiere de personal, y más si la institución aumenta el volumen de obras que tiene, pues requerirá el personal que estaba en las otras instituciones. Claro que para crear la sinergia de combinar todas estas instituciones en una, va a ahorrar ciertos recursos. Y si no puede ser en esa institución nueva que estén esos recursos de personal, se le buscará la forma para que en otras instituciones posiblemente puedan participar y no pierdan su empleo. Pero de que se van a crear sinergias y de que van a haber ahorros, definitivamente. Sí, Carlos, Sí, en el plan de vivienda, los planes de vivienda del gobierno son bastante ambiciosos, aunque se ha hablado de vinculado al sector privado. Hemos hablado, en mi caso, con la presidenta de Acoprovi y está de acuerdo con el planteamiento, pero mucha gente entiende que es un gran desafío la cantidad de viviendas que se han anunciado, que se construirían en los proyectos del gobierno. ¿Qué participación tienen ustedes? Bueno, obviamente como rectores de la política de vivienda vamos a tener una participación importante, y más cuando se cree el ministerio, que va a tener las herramientas para fomentar y disminuir ese déficit habitacional tan grande. Normalmente en los gobiernos del pasado no se ha invertido lo que se debería de invertir en vivienda. Vivienda no es solo un espacio físico, es donde la familia crece, donde la familia se educa. Es un sueño muy anhelado de toda la población dominicana, y es nuestro rol y nuestro deber hacer proyectos que el sector privado no puede hacer para fomentar la venta y la adquisición de vivienda de las personas que no tienen otra forma de cómo conseguir una vivienda. Eso se hace en muchos países a través de diferentes metodologías, subsidios, y ese tipo de cosas, y queremos implementar a través del ministerio esas metodologías y esas experiencias de otros países para beneficio de los dominicanos más necesitados, básicamente. Señor Bonilla, hay una situación que no le compete de manera directa al INVI. Estoy consciente de eso, pero que es una preocupación colectiva, y tiene que ver con el alto costo de los materiales para la construcción. Por supuesto que eso impacta en el tema vivienda. De hecho, sabemos, ayer lo entrevistamos aquí en el programa, a los líderes de los constructores del Cibao, donde ellos dicen nos vamos a mantener en huelga. Destacan que el gobierno está armando estrategias para apoyar a quien adquiere la vivienda. Y es correcto, pero dicen es que los precios son descomunales y hace insostenible el sector. ¿Hasta qué punto el gobierno ha discutido esto? ¿Hasta qué punto el gobierno está valorando alternativas de cara a que sea más justo el negocio de la construcción en el país? Mira, hay que entender que estamos en una situación muy atípica en términos de la economía y del mercado, que es la situación de la pandemia. Esto básicamente ha paralizado muchos sectores, y la construcción no es la excepción. Y ha afectado grandemente lo que es el mercado tanto de vivienda, de precio de vivienda, de precio de los insumos, de la construcción, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Actualmente el gobierno está en conversaciones con diferentes sectores para que seamos todos conscientes de esta situación y tendamos la mano al mercado, y esos precios puedan, claro, van a sufrir un aumento por las razones que te dije, pero que no sea un aumento desproporcionado. Entendemos que en las próximas semanas y meses esa situación va a mejorar, y el gobierno está haciendo los esfuerzos para que eso sea así. Julio. Sí, adelante, José. Yo quiero preguntarle a Carlos, o pedirle que nos hable un poco de su trayectoria, porque vemos que el gobierno del presidente Abinader ha puesto en ti mucha responsabilidad. Entonces, eso como que para una persona que luce como tan joven, y que yo, que ya tengo 15 años en los medios, no tenía un conocimiento de tu trayectoria,
sería bueno que a la audiencia del programa tú le expliques de dónde tú vienes, por qué Luis confía tanto en poner esos capítulos que son clave para su gobierno, como los temas de vivienda, sobre tu responsabilidad o bajo tu responsabilidad. Mira, primero que todo, mi padre fue director del INVI en el 1982. O sea, yo sé que eso no tiene nada que ver, pero... ¿Cómo se llamaba tu papá? Pedro Bonilla. Pedro Bonilla. Pedro Bonilla. Famoso director de un INVI. constructor y un desarrollador importante de proyectos de vivienda, sobre todo en Santo Domingo Este, le debe mucho su desarrollo a tu padre. Exactamente. Entonces yo crecí en ese sector, en la construcción, en el mercado de vivienda económica, y mi padre falleció siendo muy joven, y yo seguí sus pasos, y desde muy temprana edad, 20 años, tengo mi empresa que se dedica a la construcción de vivienda económica. Y actualmente, claro, ya por mis compromisos actuales, mi rol en lo que es mi empresa pasó a un segundo plano, ya está manejada por un fideicomiso. Yo me tuve que apartar, obviamente, por las responsabilidades que tengo, pero tengo más de 20 años de experiencia en el sector de la construcción de viviendas de bajo costo. Entregamos un número importante de viviendas al año en el sector privado, y entonces tengo la experiencia en cuanto a gerencia de proyectos, en cuanto a construcción, en cuanto a la experiencia que me da, lo que entiendo que está mal y que se debe arreglar para que personas, que una gran parte de la población no pueden acceder a una vivienda digna porque los números simplemente no dan. El sector privado no puede llegar a ese número o a ese precio de vivienda, a ese rango, para que esas personas puedan comprar una vivienda. Definitivamente, en todos los países del mundo, el sector público da su mano y cumple su rol para que esas personas puedan acceder a esa vivienda. Y esas son las ideas y esas son las metas que nosotros tenemos bajo la dirección del INVI. Cuando estamos hablando de estos planes de vivienda a los que ha hecho referencia, estamos hablando de planes básicamente por parte del gobierno. Cuando se está hablando de vivienda de muy bajo costo, que una persona que pudiera tener un salario menor de 20,000 pesos puede adquirirla. Es decir, esas viviendas las va a construir el gobierno, porque ahí no hay posibilidad de que el sector privado se vincule a ese tipo de vivienda. Bueno, va a ser promovido por el Estado, pero la maquinaria de construcción más eficiente que hay es la del sector privado. O sea, la maquinaria es muy aceitada, son expertos en eficiencia de costos y ese tipo de cosas, y el gobierno contrataría empresas, o se aliaría a empresas del sector privado que tengan experiencia desarrollando proyectos para que esos proyectos se hagan rápido, porque hacerlo desde el punto de vista todo del Estado resultaría imposible por la ineficiencia que esto proveería. Entonces, el sector privado definitivamente, y eso ayudaría también a la motorización de la economía, estaría involucrado en todos estos planes a modo de contratación para que haga estos proyectos. Sí, Eury. Carlos, ¿cuál es? Anóteme, Julio. Bueno. Adelante, Jaime. Dale, vamos Jaime, a darle la palabra, que usted no ha preguntado. Sí, tú no has preguntado. Adelante. Dale, Jaime. El Cibao se impone. Y el Cibao vale más que la capital. Señor Bonilla, ese ministerio será un superministerio de la vivienda y edificaciones, no hay dudas. A ese ministerio... No me le ponga súper. Claro, que va a ser uno de los más grandes, no hay dudas. A ese ministerio le va a corresponder la parte que hoy maneja obras públicas, que es el conocimiento y aprobación de planos. Una de las principales quejas de los constructores fuera de la capital es la tardanza en la aprobación de esos planes. ¿Ya usted ha definido su política respecto a eso? Sí, mire, en muchos países de Latinoamérica hay lo que se llama gestores urbanos. Son oficinas preaprobadas
por la institución del Estado que aprueba los proyectos, para que no tengan que ir al gobierno a aprobar el permiso, sino que, por ejemplo, tú tienes una oficina especializada de ingenieros estructuralistas y los planos estructurales, entonces tú lo envías a esa oficina calificada que te los certifica y entonces el Estado te los valida. Eso crea una dinámica de competencia entre varias oficinas que hace que tú vayas siempre a la que te da más resultados y le da más opciones al usuario de que no solamente los planos se aprueben en el Estado, sino que tú puedes ir a oficinas privadas a hacerlo. Eso ha dado muchos resultados. Se puede hacer tanto para los planos estructurales como los eléctricos, los sanitarios y también incluso para las supervisiones. O sea que eso es una metodología que ha funcionado en Colombia y en muchos países y actualmente estaríamos implementándola aquí. Sí. Es decir, se va a tercerizar. Okay. Eso. Completamente. No, pero es interesante porque se puede hacer una mejor inspección, estableciéndole responsabilidad civil a las oficinas. Ingeniero, ¿cuáles son? Buena idea. Porque el Estado no puede dejar de jugar su rol de rector. De supervisor, claro. De supervisor, pero sí, simplemente sería una validación de esa aprobación. Y esto es solamente en cuanto a permisos de edificaciones. Ya los permisos para carretera y puente y eso todavía lo manejaría la oficina o la institución especialista en ese tipo de proyectos que sería obra pública. Ingeniero, ¿cuál es la proyección que tienen ustedes de cantidad de viviendas asequibles en precios en este periodo de gobierno? Y de manera particular, en términos de construcción, solamente se dedicaría Ministerio de Vivienda, uno supone que solo viviendas que van a hacer. ¿Habrá otros aspectos que también estén incluidos en la modificación que se haga y en la creación de esta ley? Sí, mira, para este año tenemos unas 4,000 y tanto de viviendas que vamos a hacer. Estas viviendas van a estar subsidiadas en un 50, un 60%, lo que permitiría a una familia con el pago de una mensualidad básica, 7,000, 5,000 pesos, acceder a una vivienda titulada propia y no tener que pagar alquiler. O sea que es un logro importante. El INVI en su historia desde 1962 ha construido 34,000 viviendas, o sea que estaríamos hablando de más del 10% de lo que el INVI ha construido en su historia. Aparte de eso, en los 6 meses de gobierno que tenemos, hemos inaugurado 8 centros de salud. Nosotros, como le dije al principio, estamos gerenciando lo que es la construcción de los hospitales. Esos 8 centros de salud representan un total de 220 camas, muy importantes en estos momentos que vive la República Dominicana de pandemia, y representan una inversión de más de 4,000 millones de pesos. Para el año 2016... ¿Cuáles son esos 8 centros, ingeniero? Está, entre otros, el Hospital de Boca Chica, el CDAP de Mao, el CDAP de Navarrete, el de los Guandules en Santiago, el centro, una parte importante del Cabral Ibáez, la parte que actualmente está dando atención para COVID del Luis Eduardo Aybar. Pusimos en funcionamiento también el Hospital Pedro Marchena y el Centro de Aislamiento de COVID en Asua también, entre otros. Ingeniero, le voy a transmitir una pregunta que nos hicieron básicamente por las redes, y es, las personas entienden, sobre todo los del sector construcción, que a veces el INVI como que exige muchos requisitos para infraestructuras menores, para casas básicas, para cementar algunas. Y lo otro es que por qué el INVI no se involucra en el criterio de hacer
sorteos en vez de licitaciones, básicamente cuando se trata de pequeñas obras, lo que evidentemente tendría un rango de alcance mucho mayor y más gente podría calificar o más empresas podrían calificar. De manera más concreta, cuando por ejemplo se produjo la licitación para las casas de zinc y de madera, recibimos llamadas de algunos ingenieros o personas que pretendían participar en la licitación y nos hablaban, ingeniero Bonilla, de que prácticamente lo que se le exigiera para construir una torre. Entonces, demasiada exigencia, decían ellos. Que las exigencias eran desbordadas o para construir una presa. Entonces, ¿cómo poder actualizar eso? Que yo sé que también son parte de los requisitos de una ley que hay que revisar. Sí, mire, nosotros hicimos una licitación para el programa Dominicana se reconstruye, que involucra la reconstrucción de más de 30,000 viviendas a nivel nacional y enfoco ese número de 30,000 viviendas a nivel nacional. Esto, aparte de para mejorar la calidad de las viviendas, para la reactivación económica, o sea, es un proyecto que requería de mucha urgencia. Reparar una vivienda no tiene muchas complicaciones técnicas, pero a la hora de reparar 30,000, la logística que se requiere para hacerlas rápido y al mismo tiempo requiere vamos a decir, una especialidad diferente. No es la complejidad de la obra en sí, sino la logística de hacerlas todas al mismo tiempo. Y como es un programa que involucra la inversión de más de 2,000 millones de pesos, poner en manos de un ingeniero que nunca ha manejado un proyecto 50, 30 millones de pesos de un golpe, o sea, algún tipo de requerimiento y de filtro, entiendo. Claro, eso es dinero público. Ok, el ingeniero está hablando. Porque hay muchas personas buenas, ávidas de trabajar en el Estado y de tener una oportunidad, pero hay muchas personas que pescan en río revuelto también y se pueden aprovechar de esa situación si uno no le pone nada de filtro y usar ese dinero y no cumplir. Entonces, al final, lo que se perjudican son los beneficiarios de esta vivienda y nosotros, los contribuyentes, los que vamos a perder dinero, o sea, que contribuimos al fisco. O sea que yo entiendo el punto de que en algunos casos sí es bueno hacer los sorteos, pero en proyectos tan importantes y de una inversión tan cuantiosa del Estado, entiendo que hay que proteger por lo menos un poco lo que son los fondos. Ingeniero, aunque muchos se referían, porque es una cantidad muy fuerte, 2,000 millones, pero evidentemente no eran para una sola constructora o para un solo ingeniero, era para muchos. Entonces muchos dicen, es que se trata de una casa modesta, de zinc, de madera, de cemento, y me están exigiendo requisitos astronómicos, no en el orden fiscal, sino en el orden inclusive de la experiencia que ha de tener esa persona. Y en el tema de, en vez de licitación, sorteos, si por lo menos ustedes lo contemplan, al menos a futuro, no con todas, pero sí con algunas obras, lo que democratizaría más el acceso para ser suplidor del Estado en ese orden. Pero, por ejemplo, mira, habían lotes de esa licitación que tenían aproximadamente 2,000 viviendas, 3,000 viviendas que reparar. O sea, no es un proyecto sencillo. En términos de logística, simplemente distribuir todos esos materiales a donde tienen que ir y hacer todas esas casas de manera simultánea para poder cumplir con los tiempos del plan, no es cualquier compañía de ingenieros que lo pueda hacer, aunque sean reparaciones, son muchas al mismo tiempo. O sea, el problema es ese, o sea, no quiero poner las cosas más difíciles de lo que son, pero la realidad es que yo manejo dinero del Estado y es mi responsabilidad, aparte de hacer los procesos con transparencia, que se cumplan los planes, que se hagan las viviendas, que se entreguen. O sea, yo me enfoco mucho en eso, en resultados. Entonces, no poner nada de filtros y poner a ingenieros que nunca han hecho un proyecto a manejar dinero del Estado, a mí me preocupa y me duele que no se haga. O sea, entonces quiero que también, yo sé que
todo es un balance y obviamente la mayoría de esos filtros en negociaciones y por las recomendaciones de compra y contrataciones se quitaron y al final participó todo el que quiso, básicamente, pero el punto que estoy trayendo a colación entiendo que también es muy importante porque al final el resultado es lo que importa, que se haga el proyecto y que se haga bien. Eso fue por ese sentido. Y entonces, en el tema de los sorteos, nosotros tenemos programado hacer en un programa más pequeño reparaciones de vivienda por sorteo. Eso va a salir en los próximos días y ahí básicamente cualquiera que pueda participar puede participar, pero uno se tiene que programar para eso porque esas compañías que tienen menos experiencia se requieren de una fiscalización mayor. O sea, yo tengo que tener a un personal calificado supervisando esos trabajos y debido a la poca experiencia que tienen esas compañías en el caso de los sorteos, necesitan un acompañamiento más seguido, más de cerca. Entonces, eso también hay que programarlo. Lo del programa de reparación de vivienda del principio del gobierno es un programa que había que lanzarlo rápidamente porque se necesitaba la reactivación económica del gobierno por el asunto de la pandemia y los tiempos que vivimos. Bueno, el plan de la reestructuración ya con la nueva ley, ¿para cuándo está programado? ¿Para cuándo tienen ustedes, creen que ya todo esto pueda estar en ejecución? Bueno, básicamente ya eso es responsabilidad del Senado y del Congreso. Yo no podría decirle una fecha cierta porque eso no depende ni siquiera del Poder Ejecutivo, ya depende de un poder independiente del Estado. Ellos tendrán sus pistas y harán sus sugerencias a la ley y en la medida que eso sea posible. Ahora sí te digo que es un interés del presidente de la República, el tema vivienda y la inversión que se va a hacer en vivienda es muy importante y es fundamental que eso se apruebe lo antes posible. Bien, señores, pues agradecemos. Le una preguntita de las redes para Carlos. ¿Cómo no? Adelante, adelante. Cliente de vivienda de las redes, adelante. Por Twitter, preguntan, Carlos, sobre los títulos de propiedad para las personas que han terminado de pagar. ¿Cómo están esos procesos? Bueno, habría que revisar cada caso, Oli. Cada caso es diferente. Hay algunos casos que se pueden entregar, hay otros casos que... Recuérdate que toda esa institución y todos esos proyectos son heredados. Muchas veces los procesos de título no iban en consonancia con los procesos constructivos, o sea que la vivienda estaba lista y el proceso de titulación estaba muy atrasado. O sea que hay que revisar el caso, pero... Si tú quieres, envíamelo. Sí, bueno, la persona no se está escuchando. Hay otra pregunta aquí. Hay otra pregunta que nos formulan, ¿cuándo, a qué oficina se deben dirigir las personas que están interesadas en que se les evalúe para merecer una vivienda? Es para el plan Vivienda Feliz. Para el plan Vivienda Feliz. Nosotros tenemos, ese plan es un plan muy bueno que tiene el Ministerio de la Presidencia, que son alianzas público-privadas, se va a hacer a través de esa figura, y nosotros, eso en consonancia con el plan que tenemos nosotros, llamado Mi Vivienda, que básicamente son proyectos desde el Estado. Nosotros próximamente, en abril, vamos a estar lanzando ese plan y dando todos los detalles para que de una vez los dominicanos puedan ir al INVI y entrar en la página y solicitar una vivienda de esas subsidiadas. Carlos, en el caso específico de los fondos de pensiones, ¿habría o han pensado ustedes alguna posibilidad de que los fondos de pensiones puedan ser parte para las personas de tomar en cuenta para incluirlo en esos planes? Mira, la bancarización de ese tipo de clientes es algo nunca antes visto. Los bancos tienen sus reservas a la hora de prestarle a personas informales. Nosotros creamos un fondo de garantía para
poner el 10% de la cartera de préstamos que se van a hacer a través del programa Mi Vivienda para que, y firmamos un acuerdo interinstitucional con el Banco de Reservas para que si una de esas personas que acceden a ese plan en un periodo de tiempo largo no puede pagar, el banco se cobre de ese fondo de garantía y así el banco puede bancarizar y puede prestarle a gente informal. O sea, eso es algo muy novedoso que va a marcar un hito en lo que es la política de vivienda del gobierno. Y eso entendemos que después que el plan arranque, que el sector completo de la banca vea que la gente, que el dominicano paga bien, yo creo que todo el mundo se va a sumar a eso. O sea que, pero precisamente desde el punto de vista de los fondos de pensiones, no tenemos contemplado esa parte porque todavía, como te digo, el sector privado, la banca, tiene su reserva para ese sector, con sus razones también, sus razones, para ese sector de la población. Bueno, pues muchas gracias al ingeniero Carlos Bonilla por esta primera conversación con El Sol de la Mañana. Esperamos, ingeniero, volver ya cuando todas estas cosas estén un poquito más avanzadas y esta ley ya sea una realidad. Y lo será porque tiene la voluntad del presidente Abinader. Así que muchas gracias al ingeniero Carlos Bonilla, director del INVI. Gracias a ustedes por la invitación y espero en un periodo no tan lejano ir a su programa en vivo y beberme mi cafecito y hacer una entrevista por allá con ustedes. Bueno, a usted le toca último que a nosotros la vacunación, porque usted es muchacho. Usted le toca el año que viene. Mire, eso es así. Nosotros incluso aquí somos los que estamos gerenciando los proyectos de hospitales y no hay forma, o sea, no tengo que esperar mi turno para vacunar. Bueno, pues muchas gracias al ingeniero Carlos Bonilla. Vamos a hacer una pausa para entonces irnos inmediatamente al primer Santiago de América con Jaime Tomás. Gracias.